días a todos. Como decía Fernando, hoy creo que vamos a sentar un poco las bases, las claves básicas de cómo empezar todo este mundo del marketing, ¿no? Y eso es lo que nos va a ofrecer hoy nuestro ponente, Javier Alonso Millambres. Vamos a hablar de la marca, valores, imagen que transmite tu empresa. Yo creo que uno de los pilares básicos para poder comenzar a entender todo este mundo. Y voy a hacer una breve presentación de este gran ponente que tenemos aquí al lado. Él es coach, socio y director de innovación en Ingénove. Yo creo que estás muy acostumbrado a ponerte delante de gente, ¿verdad? Y transmitir tus conocimientos, lo que crees y lo que realmente te apasiona. Así que, Javier, son todo tuyos. Muy bien, gracias. No sé si se escucha el micrófono, si es necesario. Buenos días a todos. Os agradezco vuestra presencia. Y sí que me gustaría, aparte de algunas personas que conozco, sí que me gustaría empezar por haceros una pregunta relacionada con ¿quién de vosotras, sois empresarios? Si mantenéis la mano un minuto más, seguro que se apunta más gente a... Bueno, gracias. ¿Quiénes de vosotros sois autónomos si no os consideráis dentro de la línea de empresarios? Lo mismo. Bien. ¿Y los demás entiendo que trabajáis en organizaciones o similar? Bueno, voy a interpretar el silencio como afirmativo. Bien, como os comentaba Marta, tengo la idea, quiero comentaros esta mañana algunos aspectos que considero que son importantes en el ámbito de lo que es en general el concepto de marketing, y digo en general porque no vamos a hablar específicamente de marketing, pero sí vamos a hablar de algunas cosas que hoy os sí quiero transmitiros, algunas cosas que de alguna manera voy aprendiendo como consecuencia de la experiencia, de compartir con muchos de vosotros en muchas organizaciones, generalmente organizaciones pequeñas, y con muchos de vosotros en el ámbito de los autónomos, de los emprendedores. De alguna manera todos presentamos una cierta dificultad a posicionarnos al momento en el que vivimos, y además de esas dificultades que todos conocemos de carácter económico, de carácter social, pues bueno, todo eso de algún modo nos va impregnando y va favoreciendo que tengamos una actitud muy concreta para enfrentarnos a todo este tipo de cuestiones. Vamos a hablar, como os decía, de la marca, y vamos a empezar en primer lugar dónde estamos, y quiero hablaros primero de cuáles son las oportunidades que nos brinda todo esto, porque no tenemos que verlo como una dificultad. En cierto modo, esa dificultad existente, ya han surgido otros momentos similares a lo largo de la historia de la humanidad. Hemos vivido momentos en los que han ido surgiendo una serie de cambios a veces muy importantes, y que han ido generando dificultades para todos nosotros de carácter de adaptación, y por lo tanto en ese aspecto pues esta es uno más. ¿Cuál es el problema, de alguna manera? Entre comillas, pues el poder gestionar esta oportunidad, el poder gestionar esta situación como tal y poder sacar provecho de ella. Generalmente, o las dificultades que tiene esto, es que son difíciles de aprovechar esta visibilidad, esta capacidad que tenemos de proyectarnos ahora mismo a través de las redes sociales. Es difícil de aprovechar si no tenemos una marca, si no tenemos un distintivo, si no tenemos algo que de algún modo nos diferencie, nos posicione con respecto a todo lo que está sucediendo. Pero también tiene un problema, la oportunidad, como todo, y ese problema fundamental es que tiene fecha de caducidad. Entonces las oportunidades, es cierto que se van abriendo, que son continuas, que cuando se terminan unas empiezan otras, y que a veces la dificultad que tenemos es en poder verlas y visualizarlas en el momento oportuno. Pero en general, el momento en el que estamos viviendo ahora mismo, pues también es una oportunidad, pero tenemos que estar atentos y tenemos que tener capacidad de ser rápidos para poder, de algún modo, aprovecharla. Bueno, en segundo lugar, vamos a hablar de otro concepto que es importante, que es el de adaptación y el cambio.
Que las redes están aquí, eso ya es indudable, que son una herramienta y una oportunidad poderosísima, también es indudable. Pero ¿cuáles son las dificultades que estamos teniendo para introducirnos dentro de ese mundo? A nivel personal, yo creo que todos, de modo más o menos sencillo, nos vamos incluyendo y vamos aprovechando esas oportunidades. Todos llevamos una serie de dispositivos en el bolsillo con los cuales estamos ampliamente comunicados o al menos conectados con toda una red que se va estableciendo como consecuencia de estos medios. Pero a su vez eso nos genera una gran visibilidad o una posible gran visibilidad, pero también nos genera una exposición y como consecuencia de ello pues también dificultades. Todo esto hay que saber gestionarlo. Y normalmente cuando no podemos emplear el tiempo suficiente, cuando no conocemos las herramientas dentro del ámbito de las redes para poder gestionarlo, o de cómo posicionarnos, o de cómo presentar una marca que transmita una serie de significados y que de alguna manera genere una marca única, todo eso también genera problemas con respecto al cambio. Y el cambio le tenemos nosotros somos las personas que cambiamos, nosotros como consecuencia de nuestro cambio podemos transformar a nuestras organizaciones y todo ello tiene que ir en la línea de poder adecuarnos al momento actual que estamos viviendo. El cambio tiene un gran problema, siempre que tenemos que cambiar, en este caso adaptarnos a estos nuevos tiempos y seguramente dejar cosas que llevamos haciendo muchísimo tiempo, hábitos que llevamos utilizando, que tenemos desde hace mucho tiempo. Como os digo, el cambio tiene un gran problema y es que sí sabemos lo que podemos perder, pero desconocemos lo que podemos ganar. Como consecuencia de eso, lógicamente, adquirimos o nos gobierna o nos domina una emoción importante para los seres humanos, que es el miedo, es la duda, es la incertidumbre de no saber a qué me estoy enfrentando. Entonces ese es un aspecto que también hablaremos de ello porque es importante. Y luego, por supuesto, y por eso quiero darle también un carácter especial a todo esto, vamos a hablar de emociones. Van a estar presentes y continuas en esta charla, en esto que os quiero transmitir, porque no puede ser de otra manera. Hoy, curiosamente, en el que tenemos la mayor facilidad de conexión y de expresión, entre comillas, que hemos tenido nunca, curiosamente el ámbito emocional es algo que está impregnado de todo ello, pero que es a veces difícil de poder transmitirlo. Y no tiene ningún sentido hoy tener una marca de identidad que esté bien posicionada si al final no transmite emociones, si al final no conecta con las personas a las que queremos dirigirnos. Por lo tanto, eso fundamentalmente son las dos situaciones que encontramos. En cuanto a las personas a las que nos vamos a dirigir, ya hablaremos en la segunda parte de la mañana, y ahora fundamentalmente vamos a trabajar con todo esto. Recordemos que las emociones y los estados de ánimo es algo que nos gobierna. Las emociones ni siquiera podemos dominarlas, sí podemos gestionarlas, pero no podemos evitarlas ni facilitarlas. Y de alguna manera vamos a ver cómo funciona todo esto. Bueno, estamos en un momento, como decimos, que es el momento de la era de la participación. Hasta cierto punto sabemos todas estas teorías de conexiones de 2 elevado a la n en función del número de personas con las que directamente nos conectamos y de cómo se van estableciendo todas estas redes. Realmente hay cifras, hay números, como conocéis, que hablan de que es difícil, o por no decir prácticamente imposible, mantener una conexión real con más de 120 personas. Y bueno, en algunos casos, pues muchas más de esas de 120 personas que tenemos, pues generalmente en muchos casos ni las conocemos, ni hemos hablado nunca con ellos o ni siquiera hemos intercambiado absolutamente nada con ellos. Se produce, por hablar un poco de antropología del marketing o un poco de historia de donde venimos, se producen situaciones recientemente, sobre todo en los 2 últimos siglos, que son bastante interesantes. Hace no mucho, y todavía curiosamente a veces parece que hay organizaciones que aún así están metidas en ese camino, lo que más nos importaba era vender y producir, fundamentalmente. Lo que nos interesaba es exclusivamente, estábamos enfocados al ámbito del producto. Hoy eso ya se da por hecho. Es obvio que si no tenemos un producto, no tenemos un servicio, y en general voy a hablar de servicios específicamente, no porque no entienda que también hay organizaciones que se encargan de producir
bienes, sino porque al final, ¿para qué producimos un bien más que para satisfacer a nuestro cliente, para darle un servicio? Por lo tanto, queramos o no queramos, en realidad estamos en la era de los servicios. Incluso cuando producimos, lo que estamos haciendo es dar un servicio a nuestro posible cliente. Por lo tanto, eso hace ya muchos años, de alguna manera, era el enfoque único y exclusivo que teníamos a nivel conceptual de lo que era el marketing. El producto era el centro de todo, se trata simplemente de producir, de hacerlo estándar, de que sea barato, de que funcione en definitiva. Luego hemos pasado, en estos últimos años, recientemente, no está tan lejos esta situación, empieza más o menos en los años 40 aproximadamente, por ahí, en el que algunas personas empiezan a visualizar que lo importante ya no es el producto, lo importante empieza a ser el cliente, y no solo el cliente, sino cómo somos capaces de satisfacerlo, cómo somos capaces de llegar a su corazón, ¿no? El cliente, desde ese punto de vista, y es el problema de esa situación, que es el concepto que teníamos también del marketing 2.0, se termina convirtiendo en un objeto pasivo, porque a mí lo que me interesa es llegar al corazón del cliente. Pero nada más, el cliente es alguien desconocido, es mi objeto y desde ese punto de vista no interacciono con él. ¿Por qué? Pues porque lo único que quiero de algún modo es satisfacerle, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando de esa manera? ¿O qué es lo que está sucediendo actualmente? Bueno, pues en primer lugar tenemos un desarrollo tecnológico excepcional que hace que nos posicionemos en un momento en el que cualquier cosa puede ser visible, cualquier situación, cualquier marca, cualquier producto, cualquier servicio, cualquier persona se convierte en algo visible. Entonces, eso evidentemente es una situación, es una oportunidad que tenemos que aprovechar, pero genera también una paradoja, y esa paradoja va por la línea, es algo que yo creo que todos estamos viendo y que estamos sufriendo. Existen muchas reticencias por parte de organizaciones tradicionales de entrar en ese ámbito, porque de algún modo el aspecto de la globalización como concepto en algunos ámbitos se denosta porque bueno, pues parece que nos vamos a convertir en todos iguales, cuando curiosamente la globalización nos lleva por un lado a homogeneizar y a conocer de forma mucho más rica y más interesante todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero también está sucediendo como punto de equilibrio todo lo contrario, que se está valorando cada día más lo cercano, lo tradicional, lo de siempre. En ese aspecto me interesa de esa lectura, para no entrar en el discurso que ya conocemos de lo que significan los tribalismos, los nacionalismos, etcétera, sí que me interesa desde el punto de vista organizacional es cuántas oportunidades están surgiendo ahora mismo a nivel empresarial, a nivel de emprendedores, con respecto a lo que significa lo cercano y lo tradicional. Y curiosamente todo eso la globalización lo está potenciando, porque los seres humanos no queremos perder nuestras raíces y no queremos perder esa identidad. Así que esa dualidad es el concepto de la paradoja que produce la globalización, ¿no? Otra cosa curiosa es que todavía tenemos la sensación, muchas personas, de que las empresas las gobernamos nosotros, de que nosotros decidimos cómo es nuestra marca, de que nosotros decidimos cuán visibles somos, de que nosotros decidimos exactamente cuál es la reputación, entre comillas, que vamos a tener en la red. Pero eso ya creo que casi todos, al menos espero que los que estamos aquí lo tengamos claro, casi todos sabemos ya que no es cierto. Las marcas ya no son nuestras, las marcas son de los consumidores, las marcas son de los clientes, ellos deciden. Hoy por hoy todo el mundo que tiene cierto interés y que tiene una relación de feedback con sus clientes, tiene continuamente presente cuál es la opinión de los productos, de los servicios que tienen ellos, y por lo tanto las marcas en realidad pertenecen a los clientes. Nosotros no tenemos el control, y es más, hemos llegado a un punto todavía mucho más interesante. ¿Cuántos de nosotros asumimos como propias las actitudes de las propias marcas? Hoy por hoy hay fenómenos entre los top 10 de las marcas a nivel mundial. Tenemos fenómenos en los que es perfectamente visible como muchos de nosotros terminamos incluso teniendo una actitud de absoluta entrega hacia los productos o los servicios que nos da alguien. Por lo tanto, asumimos la actitud de la propia empresa, y en ese aspecto pues es interesante la comunicación que se está produciendo.
Bueno, como decíamos, una nueva forma de relacionarse. De hecho, muchísima gente tiene el concepto del blog, por ejemplo, ¿no? En cifras recientes, el 74% de los usuarios, por ejemplo, en Japón, leen blogs para generar opinión, para buscar información, para estar comunicados, para tener conocimiento. En Estados Unidos está en torno a un 30%, pero de ahí prácticamente el 35% de ellos ejercen muchísima influencia, ¿no? Eso es algo también muy interesante. Por lo tanto, necesitamos, en toda esta vorágine, en esta situación en la que no sabemos muy bien cómo, en función de una serie de circunstancias, conectamos con muchas personas que quieren comunicarse con nosotros y nosotros con ellas, para eso necesitamos identificarnos con algo en concreto, y ese algo es la marca, y ese concepto de marca tiene que ser capaz de transmitir significados. ¿Qué cantidad de páginas web, por hablar de algo, conectáis puntualmente día a día en algún sitio, pincháis, y qué cantidad de ellas en realidad no se sabe muy bien a qué se dedica exactamente la organización, no se sabe muy bien cuáles son los servicios, no está asociado perfectamente una marca a un significado. Ese posicionamiento que tienen esas grandísimas marcas que todos tenemos en la cabeza es algo difícil de conseguir, pero también era impensable para los que están ahí ahora en este momento. El cliente piensa, que también es una cosa importante, y sobre todo deberíamos tener la sensibilidad de que detrás de un cliente hay un ser humano. Esa sensación de que mis clientes son igual de seres humanos que lo soy yo, y por lo tanto como ser humano tengo unas ambiciones, tengo unas emociones, tengo unas dificultades, tengo unos miedos, tengo cosas que me preocupan, tengo aspiraciones incluso. Entonces, eso es algo importante, que debemos de conceptualizar y que debemos tener siempre presente. Cuando dirigimos algo a alguien, cuando dirigimos algo a un mercado, está claro que tenemos que ser conscientes de que tendrá seguramente los mismos deseos y las mismas incertidumbres que tengamos cada uno de nosotros. Y eso es algo que no debemos olvidar. Eso es lo que nos mete en esta era de marketing, en la que fundamentalmente tenemos que entender al ser humano como un ser emocional, como alguien que tiene emociones, y por lo tanto intentamos comprenderle. ¿Sabes lo que hace que un país funcione? La confianza. Confiamos en quien nos quiere y en quien nos cuida, en quienes pelean todos los días en una lucha sin medallas, en quienes no nos decepcionan. Sabemos que podemos contar con su talento, con su entusiasmo. Confiamos en nuestra capacidad de unirnos en los malos momentos, porque ya lo hemos hecho antes. Confiamos en quienes hacen todos los días todo lo posible y en quienes han decidido no rendirse. Y nunca, nunca vamos a dejar de confiar en el futuro, porque el futuro tiene nombre y apellidos. Nuestro país está lleno de personas, ideas y proyectos en los que se puede confiar. Santander, tu banco de confianza. Ni siquiera soy cliente del Banco Santander, ¿eh? No. Bueno, ¿cuánto dura el anuncio? ¿Un minuto? ¿Cuánto tiempo están hablando de cosas con las que casi todos nosotros nos identificamos más adelante o más atrás? Para al final hablarnos, bueno, veis que toda la línea hoy de comunicación en general, de todos los anuncios, de toda la publicidad, va en esa línea, porque lo que quieren es eso, tocar nuestras emociones, queremos tocar las emociones, queremos sentir a nuestro cliente. Ese es el mayor problema que tenemos, y eso es lo que nos genera esa falta de capacidad de adaptación. No sentimos suficientemente bien a nuestros clientes. En otro orden de cosas, por lo tanto, ¿cuál es el desafío exactamente? ¿A qué nos estamos enfrentando y cuál es la barrera que deberíamos de ser capaces de soportar? Pues eso, construir una marca que emocione. Algo que realmente emocionar, sabéis que existen toda una serie de emociones, aunque fundamentalmente hay dos, que son las que nos mueven a los seres humanos. Luego hablaremos de ellas. Entonces, en definitiva, eso es lo que buscamos, algo que me emocione, porque seguramente en el mercado haya muchísimas opciones de productos o de servicios que hagan lo mismo
pero realmente ¿por qué me quedo con una y no me quedo con otra? Porque en función de cómo yo interpreto el mundo, hay gente que me hace clic y hay gente que no me hace clic, ¿vale? Por lo tanto, para mí ese es el reto. Si lo conseguimos, habrá valido la pena. Tendremos una marca redonda, una marca con alma. Es un concepto casi espiritual, es un concepto ya rozando pues lo etéreo, pero de eso estamos hablando, de conceptos emocionales. Habrá conexión con el cliente. Pero claro, todo esto, de alguna manera, también presenta su lado inquietante, porque el concepto lo sabemos todos. El problema que tiene esto también es que ese reto, al final, como todos los retos, pues genera unas dificultades. Y, en primer lugar, ¿estáis dispuestos o no estáis dispuestos? ¿Estamos dispuestos como organizaciones verdaderamente a cambiar, verdaderamente a coger este tren que pasa ahora mismo por delante de nosotros? No ha salido de la estación todavía, no os preocupéis, pero va a salir dentro de poquito. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Tenemos la energía y la fuerza suficiente, la pasión, el entusiasmo necesario para convertir nuestras organizaciones y nosotros mismos, para generar una marca que de verdad conecte con los clientes? Ese es el primer reto. Por supuesto, entraña riesgos, muchos riesgos. ¿Por qué? Porque podemos equivocarnos. Y si nos equivocamos, ¿qué sucederá? Pues que a lo mejor momentáneamente no obtenemos los resultados que esperamos, no generamos o no recogemos la cosecha que coincida con las expectativas que habíamos depositado. Eso está claro, puede suceder, pero es una cuestión de evaluarlo y es una cuestión que siempre está presente. Los riesgos están asociados al miedo, y el miedo es una cosa de la que hablaremos un poco más adelante, que generalmente está muy presente en todo lo que estamos haciendo. Y luego otra cosa más poderosa todavía que los riesgos en sí mismos, es las resistencias que tenemos los seres humanos al cambio. Claro, si no cambiamos nosotros, ¿cómo va a cambiar nuestra organización? Es imposible. ¿Quién es el verdadero motor de las organizaciones? Las personas. Yo, después de muchos años de experiencia en el ámbito de la consultoría, con determinado tipo de organizaciones, hoy por hoy se puede comprar prácticamente todo. Se puede comprar los mejores sistemas organizativos, se puede casi comprar en realidad el mejor talento, porque muchas organizaciones tienen un talento extraordinario en las personas que forman parte de ellas, pero lo que no se puede comprar son las actitudes. Las actitudes no se compran, se tienen, se transforman, se generan, se trabajan. Entonces, ese es un aspecto importante. ¿Y cuál es la mayor dificultad que tenemos? La resistencia. ¿Resistencia a qué? A cambiar. Todos los seres humanos, como hemos dicho al principio, somos conservadores. Conservamos en general lo que tenemos porque tenemos miedo a no saber lo que podemos ganar. Bueno, muy rápidamente, el tema de la marca tampoco es nada nuevo. Antropológicamente y desde el punto de vista histórico de los seres humanos, ya en la antigüedad, los artistas querían dejar marca exactamente de aquello que estaban haciendo. Por lo tanto, no es nada novedoso. Más o menos en el siglo XIX comienza el concepto de marcar dentro del ganado, por ejemplo, o marcar los productos que se están haciendo. Todos hemos visto determinados edificios donde las piedras están marcadas. En general, el tema de la marca es un concepto, es algo que está innato, está en nuestro ADN, es un símbolo de distinción, es una necesidad que tenemos instintiva de dejar huella en aquello que nosotros estamos haciendo. Hasta el momento actual, en el que no solamente la marca simplemente genera distinción, sino que además se convierte o forma parte de nuestra vida, forma parte de nosotros, nos identificamos con determinadas marcas y nos distinguimos con determinadas marcas. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener presente. Bueno, la definición de una marca, por utilizar alguna, es una definición verbal, un distintivo gráfico, una combinación de ambos elementos cuyo objetivo es diferenciarse en el mercado. Bueno, repito que no vamos a entrar en ello. En definitiva, es un lenguaje para la comunicación y es algo que nosotros decidimos cómo queremos que sea. Bueno, se utiliza para casi todo. Recientemente hemos estado inmersos en quien lo haya seguido, pues en unas elecciones, por no hablar de nuestro entorno más inmediato, en unas elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos. Los políticos utilizan marca.
se está oyendo mucho la marca país, marca España, marca... Bueno, todos los eventos tiene su propia marca. Todo lo que hacemos distintivo tiene nuestra marca. Nosotros nos ponemos un nick en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, tenemos una serie de usos y por lo tanto introducimos un concepto de marca en todo lo que estamos haciendo. ¿Para qué sirve? Bueno, pues primero para lo de siempre. ¿Y cuál es lo de siempre? Pues distinguirnos, distinguir un producto, un servicio de otro, simplemente. Esa es la primera opción, ese es el primer concepto, eso es para lo primero que sirve la marca. Y además, pues como fuente de diferenciación. ¿Qué significados nos transmite? ¿Qué os transmite eso? A ver, para acá. Un producto cercano, ¿no? Autóctono, vale. Tierra de sabor. Es algo que se está introduciendo, un concepto de marca en el ámbito del marketing, se está haciendo un trabajo extraordinario en ese aspecto y empezamos a asociar, cuando oímos tierra de sabor, a una serie de conceptos. Cuando hablamos de los conceptos no quiere decir que siempre sean positivos, pero es obvio que lo estamos empezando a asociar a ellos. Esto, unos lo conoceréis más, otros nada, pero yo creo que todos sabemos lo que es, ¿no? Es una cuestión de distinción, ¿no? Significa algo para nosotros y esto pues significa también algo para nosotros, aunque algunos últimamente parece que lo asocian a un coche de pedales, en realidad significa algo, ¿no? Y lo mismo sucede con esto, incluso en este caso es una cuestión de elección, ¿eres de Android o eres de Mac? Todo depende, ¿no? De dónde te sitúes, y eso genera distinciones y genera segmentación y genera posibilidades distintas. Por lo tanto, el concepto de marca está claro que nos sitúa en una relación, en algo que está cambiando. La marca ha pasado de ser algo funcional, específicamente, distintivo, marcábamos los productos para saber que eran nuestros, marcábamos las cosas para saber que eran nuestras, de hecho seguimos poniendo nombres a nuestros libros, a nuestros cuadernos, ponemos nuestra marca a muchas de las cosas que tenemos, a ser un concepto puramente emocional, porque ya no solo me interesa saber que ese producto está en una determinada línea, también me interesa saber qué me emociona. Todo el mundo puede ofrecer lo mismo, por eso os decía, casi todo se compra, todo se puede comprar. Otra cosa es que tengamos posibilidades reales o no de acceder a determinados servicios. Hay extraordinarias compañías de marketing hoy que están haciendo un trabajo fabuloso, se puede comprar. Podremos o no gastarnos en esa campaña, en esa situación, todo lo que se dice, pero se puede comprar. Por lo tanto, tenemos acceso real a casi todo. Todo es una cuestión de recursos, estoy de acuerdo, pero tenemos acceso a ello. Por lo tanto, ya no es un aspecto de, es que no puedo hacer una campaña de marketing, es que no puedo diseñar una marca. Sí, realmente sí que puedo. Nos vemos obligados a optimizar los recursos en marketing. ¿Por qué? Porque son limitados, y más en los momentos en los que estamos. La marca es del consumidor, como decíamos, por lo tanto, es el consumidor, en cierto modo, el que lo tiene que posicionar o quien tiene que posicionar. Pasamos a otro concepto también interesante, por lo tanto, como decíamos, esos recursos les podemos tener, pero la marca en realidad tiene que ser algo que diseñemos nosotros, que entendamos nosotros y que va a estar en un proceso de cambio continuo. ¿Y cuál es ese cambio? Pues es un concepto que viene de la innovación, que es el concepto de la co-creación. Nosotros creamos la marca con nuestros clientes. Bien, el cliente es más crítico, accede a información. El concepto en el ámbito empresarial de fidelizar a un cliente es algo que prácticamente es imposible de tener y de reconocer, y más en momentos en los que hemos visto que muchas personas, muchas organizaciones, nuestros propios clientes han sido selectivos, por ejemplo, en el ámbito de sus inversiones, y a lo mejor nos hemos quedado fuera cuando pensábamos que teníamos perfectamente fidelizado a un cliente por una cuestión puramente económica, porque alguien aparentemente da lo mismo y lo da por debajo del precio que nosotros tenemos. ¿Quién sabe lo que es eso? Lo de la derecha yo también sé lo que es. Lo de Coca-Cola Classic sé lo que es. ¿Quién conoce eso? Voy a deducir que no lo conocéis, porque me resultaría peor pensar que no queréis participar. En los años 80, sabéis el concepto que existe de la Coca-Cola, utilizado
marcas de referencia que entendemos todos. En Estados Unidos, Estados Unidos y Coca-Cola, pues a veces no se sabe dónde empieza uno y dónde termina el otro. Bien, en los años 80, la gente de marketing de Coca-Cola hizo un lanzamiento porque entendía que había que renovar la marca, y esa marca pues es justo lo que tenéis al lado del bote tradicional de Coca-Cola. Bueno, en 47 días, dicen, tuvieron que retirarlo del mercado. ¿Por qué? Pues porque se empezó a generar toda una ola, y eso que no existían aún las redes, una ola de rechazo hacia la nueva marca, hacia la nueva imagen, hacia lo que se quería transmitir, que estaba tan en el ADN de la propia cultura y de las propias personas en Estados Unidos, que tuvieron que retirarlo porque evidentemente se dieron cuenta de que habían patinado. Bueno, es la primera sensación a nivel global que existe de que la marca no nos pertenece. Resulta que la marca Coca-Cola en realidad es algo más, el negocio puede que nos o que les pertenezca a quien sea, pero la marca pertenece o nos pertenece a los clientes. Bueno, por cercanía también conocemos esto, ¿no? ¿Alguien me dice cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuál? La tipografía, correcto. ¿Cuál es la actual? La de arriba, muy bien, muy bien. Lo de abajo fue un intento en los años 90 de cambiar la tipografía. Por una simple razón, por una cuestión de economía de costes. Os puede parecer absurdo, pero miles de millones de panfletos, papelitos y marcas impresas, daros cuenta del grosor de las letras y de la tinta que se ahorra en un punto o en otro. Os aseguro que millones, y esto lo multiplicamos por millones y billones de emisiones, generaba un ahorro en costes importante. Bueno, pues aproximadamente también en unos 30 días, 35 días, tuvieron que retirarlo porque fue absolutamente rechazado. Se generó una ola a través de Twitter de rechazo hacia la nueva tipografía y tuvieron que dar marcha atrás, así que los costes los habrán ahorrado por otro sitio, pero la marca no la han tocado. Por lo tanto, es otra evidencia del fenómeno, de lo que significa que realmente no somos propietarios de las marcas. El poder está cedido a los... Hey man, what's that? It's my crystal ball. It looks like a snow globe. Nah, it's real. Here, watch. Free Doritos at the office today? I think that's a yes! Free Doritos! Will I finally get that big promotion? Promotion? Not in your future. Bueno, lo tiene complicado para la promoción el muchacho. ¿Este anuncio qué es? Pues en una de las Super Bowl, en Estados Unidos, recientemente, se propuso a todos los ciudadanos, clientes, amigos, simpatizantes de Doritos, a generar ideas para hacer una nueva publicidad. El hecho concreto es que con todas las ideas que al final tuvieron sobre la mesa los directivos de la compañía, tomaron la decisión de filmar, de grabar ese anuncio que había sido propuesto por algunos de los consumidores, y se rechazaron todas las propuestas que habían sido hechas por las marcas de marketing y los publicistas con los que habitualmente trabajaban. Entonces, bueno, de esto estamos hablando, del poder que tenemos los consumidores o los clientes en nuestras manos, hasta el punto de que ya las propias compañías hacen la publicidad en función de lo que son nuestros deseos o nuestros gustos. Por lo tanto, en este ámbito del generar marca, del conectar, de dar el poder, de tener conexión con nuestros clientes, hoy es un problema o es una situación muy complicada. Un clic y estamos fuera, un clic y hemos perdido al cliente, un clic y ya no tenemos mercado. Por lo tanto, repito, vamos a hacernos conscientes de cuál es la situación y no vamos a preocuparnos tanto por el ámbito de cómo genero una marca, porque la marca ya me la generan los clientes. Ellos velan por la propia marca, ni siquiera me tengo que preocupar porque no se distorsione, porque llegue de la forma adecuada, porque al final esto es lo que la gente decide hacer. Cuando la misión se ha implantado en la mente, el corazón y el alma,
la marca es de los clientes. Bueno, por ejemplo, hablando del concepto de misión, de la misión que debemos de darle como aspecto a nuestras marcas, ahí tenemos varias marcas que siguen un poco en esta línea de lo que estamos hablando, ¿no? Suficientemente conocidas por todos y de alguna manera van conectando con nuestros propios clientes. Por hablar de alguna Body Shop, por ejemplo, pues en los años 80 pues decide hacer una serie de cambios, conectar emocionalmente y más allá de ser una compañía de cosméticos, generar una actuación de carácter social sobre las personas, que haya implicación y que haya motivaciones de carácter social. Bueno, son ejemplos que son sobradamente conocidos por todos nosotros. Bueno, nada como hacer una marca, y para hacer una marca o para construir una marca lo primero que tenemos que tener perfectamente bien definido es la misión, es decir, exactamente de qué vamos, ¿no? Hay tres principios. En primer lugar, una cosa que hoy es interesante es ofrecer una misión de transformación, de cómo se transforman las cosas como consecuencia de cuántas marcas, cuántas compañías conocéis hoy que son visibles por todos nosotros, que dedicándose a determinados aspectos, pues generan o hacen un llamamiento de transformación hacia el entorno. Una transformación que puede ser muy variada, que depende de qué. ¿Cuántas compañías tenemos? Muchísimas, que de alguna manera están generando eso. Queremos que el mundo se transforme y estamos dispuestos a hacer algo porque las personas se impliquen y porque todo se transforme. Otra cosa importante para tener una buena misión es al final generar historias que transmitan, historias que lleguen. Fijaros hoy en la publicidad cuántos anuncios hay, cuántas situaciones nos llegan en las que precisamente eso es lo que hay detrás, cosas que transmiten, que cambian, acción social, revolución, en definitiva todo lo que signifique moverse de lo que estamos construyendo actualmente. Implicar a las personas es importante para velar precisamente en que se cumpla. Cuántas iniciativas de carácter solidario se ponen como consecuencia en marcha de marcas o de compañías que inicialmente no tienen en su visión o en sus valores o en su misión, no tienen precisamente la de generar algo distinto. Por lo tanto, este es un aspecto que nos preocupa hoy a todos. ¿Cuáles son las claves? Pues en primer lugar, identificar pequeñas cosas que supongan una gran diferencia. Os decía, todos hacemos de todo, se puede comprar todo, somos miles las personas que hacemos lo mismo. ¿Qué pequeños detalles, por inadvertidos, por nimios que nos parezcan, somos capaces o generan una distinción para nosotros? Esa es una buena forma de empezar. ¿Cómo me distingo? ¿Qué hago de modo diferente? Hasta no hace mucho lo diferente no valía, pero precisamente eso es lo que tiene hoy valor. ¿Qué hago que sea distinto, diferente a lo que están haciendo los demás? Por pequeño que sea, nunca sabemos la potencialidad de ese pequeño detalle, de esa pequeña situación a lo que nos va a llevar. Estamos hablando ya casi con aspectos de observación, de cómo somos capaces de observar aquello en lo que somos extraordinariamente buenos en añadir valor, aquello que nos distingue específicamente de los demás. Eso hay que potenciarlo y tendréis que observarlo y seguro que lo hay. La cuestión a veces, el reto está en tener posibilidades de observarlo. La misión es lo primero, entonces una buena construcción de una marca nos lleva primero a eso, a decidir exactamente qué es lo que hacemos, qué marca la diferencia. Los resultados ya van a venir después, positivos o no tanto, pero desde luego vendrán después de haber hecho. Sin ello no podemos hacerlo. Tenemos que contarlo como historias. El aspecto de las historias es algo interesante. Fijaros los grandes comunicadores con las marcas actuales, ¿qué es lo que cuentan? Cuentan verdaderas historias, cuentan verdaderos cuentos de su biografía, de su pasado, cosas que hacen, que humanizan, que hacen que conectemos unos con otros. Veamos muy recientemente con la desaparición de Jobs, por ejemplo, buena hora para reciclar, por ejemplo, es un buen punto de distinción. Entonces, ¿qué contaba? Contaba verdaderas historias. Estaba todo muy estudiado bajo el punto de vista y se puede estudiar mucho. También es cierto que los seres humanos sabemos hoy que a nivel cerebral tenemos la capacidad de explicar todo lo que hemos hecho, que se ha hecho de forma casi instintiva, para luego darle un sentido, ¿no? Pero esta imagen de cuando es capaz de sacar un iBook de
de un sobre, cuando es capaz de sacar un teléfono que va a revolucionar el mundo. Este tipo de cosas, por hablar de algo conocido por todos y reciente, siempre es contando una historia, porque las historias es algo que conecta con nosotros. Cuando nosotros somos pequeños nos cuentan cuentos para de alguna manera empezar a distinguir y a transmitirnos unos valores. ¿Qué mejor modo de transmitir los valores de nuestra organización que contando una historia que nos haga creíbles, que nos haga humanos, que nos haga cercanos, ¿vale? Y luego otra cosa que hoy es imprescindible, que es que el cliente tiene que participar, no puede ser muerto, tiene que participar. Por eso casi todos empezamos a tener corporativamente esa capacidad de feedback, de no solo feedback de que me digas lo que crees que puedo mejorar, sino de que participes activamente en todo ello. Bueno, aquí solo me gustaría identificar, porque no tenemos tiempo suficiente, identificar de Kotler un triángulo de la marca que está relacionado con aspectos importantes a nivel de marca, que es por un lado la integridad, por otro lado la identidad, por otro lado la imagen. Son cosas que se consiguen fundamentalmente con tres cosas. Primero, teniendo una marca, luego teniéndola posicionada. Es importante estar posicionado. Si no somos visibles, si no hemos invertido en estar en determinados ámbitos en los que nos interese estar, va a ser difícil. Y luego del concepto del que estábamos hablando, de la diferenciación. ¿Qué es lo que hacemos diferente? ¿Qué es lo que hacemos distinto? Todos queremos eso. Tenemos, curiosamente, compañías en el mundo. Por ejemplo, me estoy acordando por motivos personales del Lego, ¿no? El Lego, que los conocemos, sobradamente conocido por todos nosotros, muchos de ellos seguro que habéis tenido la oportunidad de jugar con los Lego. Existe la posibilidad de personalizarlos hasta tal punto que nosotros mismos desde la página web podemos personalizar perfectamente una tirada de muñequitos en función de ¿para qué lo queremos? Pues para identificarnos, para asociar nuestras emociones con algo en concreto. Hoy ya no vale tener exclusivamente, ofrecer ese servicio, queremos que sea especial, queremos que sea distinto. Por lo tanto, esa diferenciación es algo importante. Bueno, eso genera las 3 I's famosas, que es lo que de alguna manera le da sentido y solidez a la marca. Primero, que tenga identidad. Que tenga identidad no significa necesariamente que sea buena, porque el problema que tienen las redes sociales es que, por un lado, se pueden construir muchas cosas, pero también se pueden destruir muchas reputaciones. Por lo tanto, la identidad en sí mismo no es un valor como tal, es un grado, es una forma de distinción. Por supuesto, la imagen, ¿no? Y lo más importante de todo ello, y por eso está en la parte de arriba, la integridad como marca, es decir, que haya coherencia entre lo que decimos que hacemos y lo que hacemos, entre lo que ofrecemos y lo que realmente ofrecemos, entre la sensación de lo que nosotros queremos dar y lo que verdaderamente está captando al cliente, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos también tener presente. Bueno, voy a pasar un poquito más deprisa. Bueno, por lo tanto, ¿qué nos diferencia? ¿Los servicios? ¿Creéis todavía que hoy los servicios es algo que nos puede diferenciar en el mercado? No. Lo que hago yo lo hacen 1 millón de personas, aquí prácticamente en nada, en 10.000 kilómetros a la redonda. No tienen ningún sentido. Por lo tanto, los servicios en sí mismos no nos van a distinguir de nada. Todos pueden ofrecerlo. El lenguaje, la forma que tengo de dirigirme a la gente me va a distinguir. Como digo, ahí todos pueden comprar las mejores compañías de marketing, los mejores publicistas, los mejores comunicadores. Tiene un precio y se compra. Otra cosa es que no se pueda, pero en principio oportunidad, posibilidad de hacerlo tendríamos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos distingue? Pues una vez más, el aspecto emocional. Cómo necesitamos, cómo conectan con nosotros. Eso es lo que verdaderamente distingue una marca de otra. ¿Qué necesitamos las personas? ¿Qué necesitan nuestros clientes? Pues como decíamos antes, lo mismo que nosotros. En este aspecto hoy se abre un camino impresionante a través de la neurociencia, porque somos capaces de empezar a visualizar de algún modo qué es lo que pasa dentro de nosotros, qué es lo que pasa en el cerebro, qué es lo que pasa en nuestra mente, qué es lo que hace que tengamos cercanía, que tengamos distinción. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos bombardeados por una serie de emociones, por una serie de instintos? ¿Cuál es la emoción más poderosa
que tenemos los seres humanos. Antes he comentado que eran dos. ¿Quién me dice cuáles son las dos emociones fundamentales que tiene? No puedo interpretar el silencio esta vez como nada, así que necesito que participéis. El amor y el miedo, ¿vale? Perfecto. Fundamentalmente esas son las dos emociones principales que tenemos los seres humanos. Hoy sabemos, además, empezamos a visualizar, empezamos a saber y a conocer científicamente qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando se producen ambos estímulos, qué es lo que sucede cuando se produce o cuando estamos en un entorno emocional de amor o qué es lo que se produce cuando estamos en un entorno emocional de miedo. Del miedo no vamos a hablar, porque ya lo único que nos falta prácticamente es levantarnos por la mañana, meternos en la ducha y abrir el grifo y que nos salga de la perilla, nos salga miedo. Eso no es muy difícil conseguirlo, solo con bajar a la calle, con entrar en el trabajo, con ir en el autobús, escuchar un medio de comunicación. No vamos a hablar de escuchar al gobierno, claro. El miedo está presente, por lo tanto, ¿cuál es el único problema? El único problema es que cuando vivimos con miedo, sabemos ya que nuestro cerebro cambia y que algunos de los conceptos importantes de plasticidad, de creaciones neuronales, de redes, desaparecen y se destruyen. Por lo tanto, cuando vivimos con miedo, nuestro cerebro se transforma hasta tal punto que empieza a eliminar posibilidades o capacidad de ver y de observar de modo diferente y de modo nuevo. Pero sucede todo lo contrario con el amor. Se sabe que a los 15 minutos de estar en un entorno positivo, de estar en una situación, de recibir, de tener esa emoción de acogida, de contacto, sabemos positivamente que se empiezan a generar redes neuronales que son capaces de transmitir, de posicionar, de pensar de modo diferente, de generar en definitiva mayores posibilidades, que eso es lo que estamos buscando. No es momento de decirle a la gente lo que necesita, porque eso ya pasó, obviamente no se trata de eso, pero sí a nivel de marca nos interesaría saber exactamente cómo le digo a mis clientes aquello que yo creo que no saben, porque lo que saben, lo que necesitan, eso ya lo saben ellos. Pues de dos maneras. En primer lugar, empatizando con ellos. Todos tenemos los mismos deseos y casi todos compartimos valores universales. Este es un tema escabroso y es un tema difícil, porque claro, todos nosotros cuando nos levantamos por las mañanas, cuando lanzamos una marca, cuando ofrecemos un servicio, pensamos que le va a venir muy bien a casi todo el mundo. Pensamos que todo el mundo va a entender lo extraordinario de nuestro servicio, lo bien que lo hacemos y va a quedar extraordinariamente satisfecho. Pero no siempre es así. Entonces, el tema de los valores, detrás de los valores lo que hay son creencias, y las creencias, si es verdad que hay una serie de valores que son más o menos universales, no está claro que estén puestos en el mismo orden. Cada uno de nosotros coincidiríamos si dijéramos, si hablásemos de 10 valores, seguramente 5, 6, incluso 7 valores les compartiríamos, pero para unos el que está en primer término sería el que para mí está en quinto lugar, y el que está en sexto lugar para ti pues puede que sea el tercero para otra persona. Por lo tanto, es un riesgo el que de algún modo corremos cuando nos ponemos en contacto o cuando entendemos que esos valores, de esa forma que yo tengo de interpretar la vida, es universal y sirve para todo el mundo. Y luego, construir una marca en función de los deseos, de los sueños que realmente quieren las personas. Decíamos, los servicios, esos están claros, no hace falta ofrecerlos, ya se caen por su propio peso, les tiene todo el mundo. Ahora, el cómo respondo yo a lo que verdaderamente deseas y necesitas. ¿Cuántas veces cuando vamos a comprar algo realmente se nos pregunta y se nos mira a los ojos y se observa exactamente qué es lo que necesitamos o qué es lo que queremos? ¿Cuánta gente hay que incluso nos aconseja, no, mira, esto no te lo debes de llevar porque yo creo que no cumple con lo que tú verdaderamente necesitas? Siempre está el hecho de decir, bueno, pues si lo he vendido, lo he vendido. No se trata de eso. Por lo tanto, estas son las dos formas que tenemos para conectar. Las marcas que consiguen eso, como decíamos ahí, son líderes. Bueno, vamos a ponernos en acción. Exactamente cuáles son las pautas, porque hasta ahora está muy bien todo esto, sabemos ya cuál es el reto, pero exactamente cómo se puede empezar a conseguir o a visualizar todo esto. Bueno, primero, enfocar al cliente siempre es lo primero.
eso lo sabemos. Pero sí que es importante que tengamos otro punto de vista. Los clientes compran, nos compran servicios, nos compran productos, pero las personas viven. Y eso es algo que parece que es obvio, pero es importante. Cuando nosotros dirigimos un servicio, un producto a nuestro mercado, se trata de entender que va dirigido a personas y personas que tienen las mismas preocupaciones, los mismos sueños, los mismos deseos, seguro, que los que tenemos cualquiera de nosotros. Por lo tanto, esto no va específicamente a un cliente, detrás de él hay una persona, y es algo que tenemos que entender, porque estamos hablando de ese marco, del ámbito de ser capaces de emocionar, de conectar con las personas. No se puede estar en el mercado si no se está en la vida de la gente, y de hecho las marcas que conectan están en la vida de la gente. Cuántas cosas tenemos en la mano en nuestro día a día que forman parte de nuestra vida y que detrás hay una marca y una compañía, hay un posicionamiento, hay una reputación, muchísimas. Lentamente scompare chi sceglie di percorrere ogni giorno la stessa strada. Lentamente scompare chi maledice l'imprevisto. Vuoi sempre sapere cosa accadrà domani. Parla agli sconosciuti. Scompare chi dà sempre la colpa alla sfortuna. Non sa sostenere uno sguardo. Essere vivo richiede uno sforzo maggiore del semplice respirare. Pampero, escribe tu historia. Bueno, seguimos en la misma línea. Está en nuestra vida. De hecho, acabamos de idealizar, no sé si realmente hay que tener esa vida y beber pampero o beber pampero y se tiene esa vida. Pero algo me identifica con ello, ¿no? Ese es un poco el camino. Las emociones nos atrapan por encima de lo que necesitamos. Decidme si alguna vez no habéis adquirido un producto o un servicio que emocionalmente os ha interesado mucho cuando sabíais que realmente iba a ser más útil lo otro. Ante dos opciones, sé que es más útil esto, pero es que esto me encanta. Alguna vez seguro que lo habéis hecho. Hay gente que dice que sí. Yo estoy convencido de que casi todos lo hemos hecho. Dice, sí, ya sé que hace lo mismo o incluso mejor, pero es que esto es tan bonito. Eso lo hacemos muchísimas veces. Hay que reencuadrarse. Hablábamos de la marca. No es lo mismo ser muy conocido que realmente la gente nos quiera. En algunos casos eso es muy fácil verlo, por ejemplo, con conceptos de los monopolios, ¿no? Muchas veces, bueno, estos son los únicos que lo hacen, pero si tuvieran más opciones realmente sería aquello que a mí me interesaría, que me llamaría la atención. Y pues vamos a la tienda. Hoy será un gran día, abuelo. Gracias, mi vida. Bye, mamá. Señor, ¿no tienen estas palitas de hojalata de colores? No las vendo. Bueno, gracias. ¿Tiene ramitas de hojalata de colores? No tengo. Bueno. Adiós. Adiós. Gracias. ¿Ramita de hojalatas de colores? Ajá. No. Señor, ¿no tiene ramitas de hojalata de colores? ¿Planitas de hojalata? ¿No tiene esas planitas de hojalata de colores? Buenos días. Gracias. ¿Me permite 2 minutos de su tiempo? Sí, claro. Gracias, señor.
Mire, estoy presentando unas modalidades, son ramitas y hay de varios colores. ¿Qué le parece? Una marca con eslogan, alguien que en un momento dado, para distinguirse de todo lo demás, intenta conectar con las personas, ¿vale? Crear una buena misión, como decíamos, lo que queremos hacer y contarlo de un modo que sea una historia. Saying? I wrote the same, but in different words. Thanks, love. Otro ejemplo también de cómo cambiando el modo de llegar, cambiando el significado, conseguimos cosas distintas. Y lo más importante, ceder el poder a los clientes, transformarnos, cambiar nuestra visión de en realidad qué significa todo esto y utilizar las redes como un medio de... Para darle más vitalidad a su trabajo, un grupo de oficinistas decidió hacer un pequeño cambio en la compañía. Transformar el edificio inteligente en uno no inteligente. Hola. Ya le comunico, no me corte. Sí, mi amor, ya estoy saliendo. Vitalitud. La vitalidad es una actitud. Eco de los Andes. El poder de la montaña. Bueno, sigue la misma línea. Y ya para rematar, por si no, Marta me va... esa es la pregunta, ¿cuándo empezamos a hacer todo esto? Me voy a pasar porque sí quiero los dos mensajes finales. Vence tus miedos, atrévete, cambia. Saga Falabella. Empresa de cosméticos. Bien, eso es lo que produce el momento en el que estamos, que nos produce incertidumbre, nos produce dificultad, nos produce miedo. A veces no sabemos cómo enfrentarnos a la situación que tenemos, no sabemos ver posibilidades donde no la hay.
Me gusta mucho esta frase, transforma tu muro en un escalón. ¿Cómo somos capaces de eso que nos está limitando, de esas dificultades que vemos, de cómo entendemos que la competencia está de esta manera o de esta, que los clientes hacen o dejan de hacer, que la situación económica, que no hay consumo, cómo entendemos todo eso y cómo somos capaces de transformarnos? Ese es el verdadero reto de... Estoy hecho de convicción, no de barreras. Estoy hecho de sudor, no de arrogancia. Estoy hecha de trabajo en equipo, no de individualidades. Estoy hecha del próximo punto, no del último. Estoy hecho de senderos inexplorados, no de caminos conocidos. Estoy hecho de cada obstáculo que he superado, no solo en la pista. Estoy hecho de una vida de entrenamiento, no solo de victorias. Estoy hecho de mirar al futuro, no al pasado. Estoy hecho de deporte. ASICS. Bueno, volvemos a tener presentes las emociones. Entonces, para finalizar exclusivamente, quiero compartir con vosotros esta frase, bastante conocida por otra parte. Da el primer paso con fe, no es necesario que subas toda la escalera, solo hay que dar el primer paso. Esa es un poco la situación y esa es la oportunidad que ahora mismo tenemos con todo esto de las redes sociales y cómo nos enfrentamos a ello desde paradigmas que venimos en muchos casos arrastrando, desde a veces esa impotencia, esa sensación que tenemos de que no podemos llegar donde están los números uno, de que donde están esas marcas. Todo eso no ha sido cuestión de 5 minutos, puede que hayan empezado a ser visibles ahora muchas de esas compañías, muchas de esas marcas, pero llevan una trayectoria muy larga en muchos casos detrás de ella. Entonces yo simplemente quiero animaros a que entendáis que el concepto de marca como tal es importante que conecte, que hemos... ¿Por qué se sigue teniendo miedo cuando se sabe que hay muchos beneficios detrás de toda esta innovación? ¿A qué se le tiene miedo? ¿Por qué se tiene miedo? ¿Qué barreras hay que vencer? Bueno, son varias preguntas las que me estás haciendo. El por qué se tiene miedo, en realidad no lo tengo, no creo que nos lleve a ningún sitio, pero sí tengo, si te parece, voy a transformar tu pregunta y más bien, ¿para qué tenemos miedo? Eso sí sabemos para qué sucede. El motivo, que es el por qué, pues pueden ser muy variados, desde que tuve una experiencia emocional complicada cuando tenía 5 años porque me daban miedo los saltamontes y como consecuencia ha derivado en yo qué sé qué, hasta, bueno, pues situaciones de conflicto que no hemos sabido gestionar en su momento y que han ido generando en nosotros pues precisamente eso, miedo a una situación actual. Pero ¿para qué lo tenemos? Sí, lo sabemos básicamente para sobrevivir, para protegernos. Desde el punto de vista puramente instintivo, como hablábamos antes de la neurociencia, sí sabemos que el miedo le tenemos para protegernos. Y de cara a la marca, ¿por qué se tiene miedo a crear una marca, a innovar, a atreverse a meterse ahora mismo en el mundo de las redes sociales? Yo exactamente no lo sé. Yo interpreto en muchos casos que las limitaciones que verdaderamente tenemos están desde ese aspecto de que nos cuesta cambiar algo que sabemos que aunque mal nos ha permitido llegar hasta aquí, y entonces esa incertidumbre que hablaba al principio de lo desconocido es lo que verdaderamente genera esa situación de problema, de pereza, de lanzarme, porque no sé lo que va a suceder, no sé si voy a tener éxito, y el momento que vivimos a nivel empresarial pues no es tampoco para estar probando demasiadas veces, ¿no? Entonces, bueno, va un poco por esa línea. Al final es una cuestión puramente instintiva de supervivencia. Sabemos que haciendo lo que estamos haciendo, hasta aquí hemos llegado, pero no sabemos qué puede pasar a futuro, ¿no? Javier, y bajo tu experiencia, has hablado, una frase que a mí me ha llamado la atención, es que sabemos lo que tenemos si no nos atrevemos, pero lo desconocemos lo que podemos llegar a ganar. ¿Qué es lo que se pierde hoy en día si una empresa o una marca no está en redes sociales? Pues como decía al principio, muchas oportunidades, visibilidad en muchísimos casos y capacidad de multiplicar un mercado que ahora mismo a nosotros nos es desconocido. Es curioso cómo
un tuit en un momento dado puede dar prácticamente la vuelta al mundo, no sabemos nunca la capacidad que tiene de llegar a otras personas, pero creemos que nuestro producto o nuestro servicio pues específicamente está limitado a las personas que tenemos en un entorno más o menos cercano. Eso es cierto hasta determinado punto de vista para algunos de esos servicios, pero para otros no. Entonces creo que la oportunidad está clarísimo que existe y irá pasando el tiempo y más que un boom, como es ahora, pues terminará siendo algo absolutamente cotidiano para todos nosotros y la oportunidad está en el hecho de ver cómo de forma exponencial se abren las posibilidades de llegar a mucha gente que hasta ahora estaba limitada para nosotros. Y además también imagino que abaratará costes de cara por supuesto, a llegar a mucha porque gente. En todo esto hay una cosa muy interesante, que es que el marketing también está cambiando, porque el marketing tradicional hoy ya nos lo hacen nuestros seguidores, no necesitamos hacerlo nosotros, por lo tanto va en otra línea, va más en una línea de esa comunicación de significados, de esa transmisión de lo que queremos hacer. El marketing ya por sí mismo lo hacen las redes, lo hacen nuestros seguidores, lo hace la gente que nosotros seguimos. O sea que hay que atreverse a ese cambio. Y ahora hay que atreverse a preguntar, así que por favor pido participación de todo el mundo que quieran o que hayan tenido dudas a lo largo de la charla de Javier. Hay alguien que tiene que empezar y romper el hielo. Yo me he planteado mucho a lo largo de meses pasados el tema de lo que decías, de que un producto para tener éxito, por así decirlo, una marca, tiene que estar en la vida de las personas. Eso es fácil, por ejemplo, pues, con un producto pues, del día a día, pues una Coca-Cola, un coche, pero con un servicio de website, de redes sociales, todo este tema del marketing online, ¿qué propones? Bueno, necesitaríamos más tiempo, como dices, gracias, para poder responder a la pregunta, ¿no? Exactamente lo que propongo, pues podemos ir hablando de ello, pero todo eso está presente hoy por hoy. Yo le comentaba antes a Marta cuando estábamos ahí fuera, yo la verdad es que tengo que reconocer una limitación. No voy a decir que no tenga tiempo, porque tengo todo el tiempo del que dispongo. No sé gestionarlo mejor y no sé gestionar el tiempo mejor para que haya más espacio y más presencia de algunas de las cosas en las redes o de algunas de las cosas que yo hago en las redes. Por lo tanto, necesariamente voy a tener que apoyarme de determinadas personas que sepan exactamente, y ahí es donde está el aspecto de comunicación, qué es lo que hago o qué es lo que quiero transmitir a mis clientes y que me lo gestionen. Por lo tanto, la oportunidad en ese aspecto hoy por hoy está en ese ámbito de cómo somos capaces de gestionar, en este caso, la necesidad que yo tengo como organización y que sea difundida en mi posible mercado, ¿no? Por lo tanto, ese servicio tiene que estar en mi vida, porque yo ahora mismo ya soy incapaz de responder a todos los mensajes que me llegan, de estar presente, de mandar 15 tweets todos los días, de modificar la página web no sé cuántas veces, de participar en el blog, de hacer... Todo eso llega un momento que es difícilmente gestionable. Por lo tanto, a mí y a otras personas, lógicamente, sé que existen las herramientas, pero hay que estar cada día más implicado. Todo esto va a nivel exponencial y, por lo tanto, la especialización ya no puede llegar a todo. Por lo tanto, esos servicios para mí, por supuesto, tienen que ser posibles y va a llegar un momento en el que van a estar como algo absolutamente natural. Yo recuerdo, iba a decir, cuando se inventaron los supermercados, tanto no, pero eso está en nuestra vida cotidiana, parar, bajar del coche, entrar, coger un carrito, hacer... Ninguno pensamos ya, vamos además por apetencias a unos sitios u otros, está integrado en nuestra vida. Gestionar, por ejemplo, a ese nivel de lo que me estás contando, las redes, la globalidad, la comunicación, pasará un año o pasarán 7, yo no soy experto en la materia, pero desde luego terminará estando integrado también y ahí surgen oportunidades, entiendo, ¿eh? No sé si te he respondido medianamente. ¿Alguno más? Gracias. Me ha gustado mucho lo que has comentado de las emociones, de conectar más con las emociones. Por un lado, porque yo últimamente me emocionaba mucho con los anuncios y como me pasa algo, claro, veo que no, es que es la aplicación que está diseñada así. Entonces me ha tranquilizado mucho. Y luego, por otro lado, era preguntarte ¿y cómo se puede hacer para que no nos quedemos tanto con lo que, en ese momento, con lo que vibras, sino que luego recuerdes la marca? Porque yo acabo de ver uno que lo he visto 3 veces y porque has
era el producto. Entonces, ¿cómo lograr que se integren las dos cosas, se conecten y que luego los clientes recordemos el producto o servicio? Claro, sí. Gracias por tu pregunta. Es muy interesante. A mí me ha pasado lo mismo. De hecho, inicialmente cuando esta tendencia ha empezado a lo mejor de forma más visible hace 10 años, a mí me sucedía que veía una publicidad y se podía pasar a lo mejor 2 meses hasta que me quedaba exactamente con qué es lo que se estaba mostrando. Es verdad, eso es un camino importante y es uno de los peligros que entre comillas hay. Tú sin duda no sabrías cuál es esa marca de cosméticos, pero sí sabías la marca. La marca de alguna manera la asocias, puede que no sepas lo que hace porque realmente no te has interesado y no has entrado en la página web o en Google a ver exactamente qué es lo que hacían, si no de forma inmediata lo habrías sabido. Por lo tanto el mensaje en este aspecto no está tanto en exactamente vender mi producto o mi servicio con quedarme con el impacto de la marca, que es lo que de algún modo sí que consiguen, ¿no?, este tipo de anuncios. El tema de las emociones, al final, el cómo actúan sobre nosotros mismos. Bueno, pues siempre hay algo que impacta, una música, una situación vivida similar a algo con lo que me identifico, una belleza estética o algo que me transmite. Las emociones, como os he dicho, no se pueden evitar, siempre tiene que haber un detonante físico que haga que surja esa emoción. De hecho, el detonante, como te digo, pues es que me identifico con algo o alguna situación similar, surge esa emoción. La cuestión es cómo la gestiono, eso sí puedo hacerlo. A mí puntualmente me puede dar miedo algo, cada vez que se replica, cada vez que aparece ese detonante, inmediatamente mi estado natural, mi estado emocional entra en miedo, pero yo lo identifico, me doy cuenta de ello y soy capaz de gestionarlo y hacer esa labor del mismo modo, ¿no? Por lo tanto, en este ámbito de la publicidad, en este ámbito de generar esa marca, lo importante ya no es tanto el decir, bueno, ¿qué hay detrás de la marca? Porque lo haré si realmente me interesa, como el hecho de irlo identificando a nivel de impacto. Y se genera de forma instintiva. Nuestro cerebro va a asociar esas emociones por insistencia, llegará un momento que las asocia a algo. Del mismo modo que nosotros asociamos una música o asociamos un día, una playa, una situación querida a un estado emocional, lo mismo nos va a suceder con todo eso, que de una forma continua y machacona, pues va a llegar un momento en el que vamos a asociar ese producto, esa marca, con esos valores o con esas sensaciones que todos conocemos. No sé si te he contestado, va más o menos por ahí, ¿no? ¿Alguna otra duda? A mí me gustaría que nos pusieras algún ejemplo de alguna pequeña empresa, muy pequeña, pero que tenga una gran marca, que haya conseguido, aunque sea a nivel local, aquí en Madrid o en otro lugar que conozcas, que a ti te haya impactado. Bueno, yo creo que ahora en el ámbito, por ejemplo, de la comunicación, en el ámbito de las tecnologías, hay grandes compañías que eran bastante pequeñitas. En el ámbito de las startups hay muchísimas que han tenido mucho impacto cuando inicialmente se ha generado una idea. Claro, se han convertido en monstruos, pero inicialmente, en su momento, ideas como las que os he puesto ahí, de Google, de eBay, de todo este tipo de marcas, inicialmente como han empezado, simplemente como una cuestión de casi una idea entre dos amigos, pero que han sabido posicionarse, han sabido generar algo que no existía. Entonces, no sabría darte ejemplos ahora exactamente de algo cercano o local que tenga cierta repercusión, pero sí que es curioso cómo, de algún modo, ayer mismo estaba viendo un documental en la 2 de Televisión Española, que hay un programa los domingos relacionado con ideas, emprendizaje, empresas y demás, y surgían algunos ejemplos de compañías que son conocidas, que son recientes, de reciente aparición, y bueno, pues que han provocado ese crecimiento en muy poco tiempo de forma exponencial. Entonces, bueno, si quieres luego te puedo intercambiar algo más de información, pero bueno, sí que los medios, las redes ahora mismo se propugnan como una posibilidad grande de crecimiento. Repito que ahora mismo no sabría decirte exactamente aquí a nivel local alguna, pero bueno, lo podemos mirar, si te ¿Hay parece. otra pregunta ahí de un chico? Sí. Buenos días. Incidía mucho en el valor de la emoción, en el concepto emocional,
muy susceptible a todo este condicionante emocional. Bien, ¿cómo trasladamos eso a una relación de empresas que ofrecen servicios a otras empresas, teniendo en cuenta, partiendo de dos ejes? Si es, nos relacionamos con personas, pero que al fin y al cabo la relación es corporativa, es decir, ellos tienen que responder de manera corporativa o institucional ante nosotros y, en segundo lugar, atendiendo a una cuenta de resultados determinada, es decir, que ahora el precio del producto, el que compite barato, tiene un punto de salida quizás un poco más ventajoso que aquel que quiere ofrecer calidad. ¿Cómo trasladamos un poquito de manera global ese concepto emocional a la relación empresa-empresa? Bueno, gracias. Yo creo que la situación sigue reenfocándola de otro modo, más o menos es similar. Se da por hecho que vamos a dar un buen servicio y que lo vamos a dar exactamente igual que las otras dos ofertas que tiene esta compañía encima de la mesa. Por lo tanto, se supone que a nivel de igualdad de servicios, de calidad, de propuesta, se supone que estamos en la línea, porque si no, evidentemente, no estaríamos dentro de la oferta o de los posibles participantes, ¿no?, en todo eso. Al final es cierto que lo que se busca son los resultados, pero es que los resultados ya se dan por hechos. O sea, no estamos en un momento en el que los resultados distingan a unos de otros, decíamos lo mismo. Es verdad que puntualmente en el mercado en el que nos movemos las empresas pequeñas, pues los resultados, si los ponemos en una balanza entre lo que hacemos nosotros y lo que hacemos la competencia, puede ser que el aspecto de presencia o la situación, por ejemplo, si son servicios de consultoría o servicios a otras empresas, como me comentabas, pues puede que de alguna manera se decante porque las personas conecten mejor unas con otras o porque al final el servicio sea más rápido o se cumpla con las expectativas que se han especificado. Puede que eso sea así, pero al final se da por hecho que el servicio que yo voy a ofrecer está dentro de la media, que cumple con la calidad prescrita, que lo que he dicho que voy a hacer voy a cumplir con ello y por lo tanto al final es una cuestión, el precio por supuesto me lo marca el mercado, eso es indudable. Si quiero seguir teniendo un precio un poco más elevado que mi competencia, tiene que ser porque hay más valor añadido que mi competencia y eso es lo que me distingue. Al final hay una conexión entre personas. En ese consejo de administración donde se va a tomar una decisión de esa oferta, al final son personas. Es obvio que van a valorar la cuenta de resultados, que van a valorar cuál es el servicio, que van a valorar que estén en la línea adecuada, pero desde luego al final la relación que tenemos entre las personas y cómo conectamos emocionalmente va a ser lo único que lo va a decantar, a no ser que nos salgamos de la oferta por precio. Si no, sigo pensando que esa relación tiene que haber, porque todo lo demás estamos ahora mismo en las mismas condiciones en el ámbito, en el mercado en el que nos movemos, de que haya una absoluta competencia entre unos y otros. Por lo tanto, entiendo que cumplimos con eso y lo que nos distingue es lo otro. Pienso. Es una opinión. Gracias. No hay ninguna más. Doy oportunidad a una más, aunque Fernando me riña. Pues nada, chicos, hasta aquí la primera sesión. A las 12 ahora tenemos un descanso y a las 12 os esperamos otra vez aquí con Javier. Gracias. Bueno.